Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Les damos la bienvenida a este programa y los invitamos a que permanezcan con nosotros y gocen de esa alegría y de ese amor que el Señor tiene para ti y para todos y cada uno de nosotros hoy. Cada una de las frases de esta canción nos podría llevar a una reflexión de un tiempo ilimitado. Cada una de estas frases: yo creo en ti, Señor, a través de la fuerza de los sacramentos, a través de la fuerza de tu Espíritu Divino. Yo creo en ti, Dios Padre, en ti, Dios Hijo, en ti, Dios Espíritu Santo. Son una invitación grande a que nos unamos en esa iglesia y unidos en ella gocemos de la fuerza de la fe y en la fe de todos y cada uno de los sacramentos que nuestra Madre Iglesia nos ha dado en Jesucristo para llegar a gozar de su gloria. La semana pasada, o es decir, en el programa anterior,
hacíamos nosotros una explicación en parte de lo que es el sacramento del bautismo. Y la empezamos con las palabras de San Juan en el capítulo 3, versículos del 3 al 5, que hoy leo de nuevo. En verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, pero ¿cómo puede uno nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es palabra de Dios. Creo que ya nos hemos dado cuenta que nacer de agua y de espíritu es acercarnos maravillosamente a este sacramento que nos da vida, a este sacramento que nosotros recibimos y con él nos hacemos los hijos de Dios y herederos de su cielo. La pregunta que podríamos empezar hoy a contestar sería esta: ¿qué tienes que hacer para bautizarte? Hay que tomar un curso de instrucción religiosa y creer en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que si es un niño pequeño, ese curso tienen que tomarlo los padres y los padrinos. Si es una persona mayor de edad, ese curso no solo tiene que tomarlo él, sino también sus padres y sus padrinos, porque nosotros contribuimos los unos a los otros a la educación y al crecimiento espiritual de cada persona. Entonces, primero que todo, tomar un curso de instrucción religiosa para darnos cuenta de qué es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Segundo, arrepentirse de los pecados y proponerse a hacer lo posible para evitarlos en el futuro. Debe de haber un verdadero arrepentimiento de esos pecados. Cuando la persona es mayor, es por sí mismo que tiene que venir a ese arrepentimiento, a esa entrega y a esa conversión. Cuando el niño es pequeño, se pide de padres y padrinos que ellos hagan ese acto de arrepentimiento y de entrega al Señor para que cuando traigan esa criatura estén sanos y limpios. Lo tercero es tener recta intención. Recta intención significa aquí que estás dispuesto a hacer todo aquello que Dios quiere que hagas para salvarte. Por eso es que se pide tanto a padres y padrinos, porque los padres son los llamados a llevar una vida recta para darle ejemplo a sus hijitos. El niño vive la vida que ve vivir en su hogar y de allí recibe todo el ejemplo. Ese niño vive sin tener la culpa, muchas veces en un infierno, o vive en un cielo también sin tener la culpa él, porque no depende de él, depende de la vida que sus padres lleven. Y cuando los padres fallan, es necesario que esos padrinos, que también deben ser personas de una vida recta y santa en el Señor, tomen cuidado de esta criatura para que no se descarríe y para que pueda llegar un día a Jesucristo como se le prometió al entregárselo en el bautismo. ¿Quién administra el bautismo? Es una pregunta muy importante. Ordinariamente el sacerdote. En un caso extraordinario el diácono. O en caso de necesidad lo hace cualquiera persona. Es decir, en una emergencia. ¿Cómo se administra el bautismo? Entonces, vamos a explicar aquí tanto el bautismo en caso de necesidad por emergencia como el bautismo regular. Primero, se derrama agua en la frente de la persona que se va a bautizar mientras se dice al mismo tiempo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, estas palabras vienen del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, cuando Jesucristo mandó a los apóstoles y les dijo: vayan en mi nombre, enséñenles la buena noticia y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son los padrinos del bautismo? Son testigos oficiales que asumen la obligación de ayudar al ahijado a permanecer fiel en la vida cristiana. El padrino debe de ser católico practicante y una persona bautizada
que pertenezca a alguna iglesia cristiana separada puede actuar como padrino siempre que lo haga en compañía de un padrino católico. Entonces, esos padrinos tienen que ser conscientes de lo que están haciendo. Conscientes, porque en ellos queda la responsabilidad de ayudar a educar a ese ahijado, a esa persona que están bautizando bajo la ley de Jesucristo. Decíamos que el que bautiza es el sacerdote o el diácono en casos extraordinarios. También puede hacerlo en un caso de emergencia, cualquiera persona, siempre y cuando use la materia y la forma, sin ninguna solemnidad y teniendo la intención de hacer lo que la Iglesia manda. Es decir, cuando una criatura se está muriendo y no hay un sacerdote alrededor, no hay un diácono, estamos a distancia del pueblo o de la iglesia y no habría momento especial para ir a buscar ese sacerdote o ese diácono. ¿Quién puede bautizar a esa criatura? La puede bautizar cualquiera persona. ¿Pero cómo? Tiene que hacer, primero que todo, el bautismo sin ninguna solemnidad. No es un caso de solemnidad, el bautismo solemne se celebra en la iglesia. Segundo, se puede bautizar, pero únicamente si se usa la materia. Si ustedes recuerdan, en nuestro primer programa sobre los sacramentos, hablamos sobre materia y forma. ¿Cuál es la materia? Agua natural. Agua natural es la materia. ¿Y cuál es la forma? La forma son las palabras que se dicen en ese momento. ¿Y cuáles son esas palabras? Las acabamos de decir hace un momentico. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que nuestra iglesia quiere para cumplir con ese mandato del Señor. Entonces, ¿cómo se bautiza en caso de necesidad en estas emergencias? Se derrama el agua natural sobre la cabeza del que se va a bautizar. Y el agua natural, recuerden que es la materia. Y enseguida se dice, al mismo tiempo que se derrama el agua, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta viene a ser la forma del bautismo. Ahora miremos por qué cuando bautizamos una persona se adopta la mayoría de las veces un nombre de un santo, como por ejemplo Pedro, Pablo, Santiago, Juan, etcétera, etcétera. Se usa este nombre para que ese santo mire por ti y sea tu modelo que imitar. Es decir, allí usamos la intercesión de los santos. La mayoría de las veces se pone un nombre es porque a la gente le gusta, si vamos a hablar de verdad. Pero no debería de ser así. Se busca la intercesión de ese santo y también buscamos un modelo de vida para que esa persona viva. Hoy con la frialdad que estamos llevando en nuestros hogares y la frialdad de nuestra fe cristiana, católica, ya ni queremos que se hable de santos, ya ni queremos que se diga que podemos llegar a ser santos, etcétera, etcétera. Pero la realidad de la verdad es que ese nombre se pone con el objetivo de que esa persona mire a la vida de ese santo, le sirva para imitarlo y también para buscar la intercesión ante Dios. ¿Deben de ser bautizados los niños pequeños? Ya vimos eso y voy a volverlo a repetir. Sí, porque tienen el pecado original, lo cual significa que carecen de gracia. Y tú sabes que si no tenemos la gracia nos va a ser muy difícil vivir. ¿Cuándo debe ser bautizado un niño pequeño? Tan pronto como sea posible, ciertamente dentro de las 2 o 3 primeras semanas después de nacido. Es pecado grave diferir por mucho tiempo el bautismo de un niño. Entonces nosotros, queriendo o sin querer, estamos cayendo en un pecado. Estamos robándonos la gracia del Señor, no robándonosla para nosotros porque tampoco la ganamos, pero privando a esa criatura de tener la gracia del Señor. Ahora me gustaría hablar sobre algunos puntos bien claros, y es qué tan necesario es el bautismo. El bautismo es tan necesario que sin él nadie puede salvarse. Nadie puede salvarse sin el bautismo. Vamos a ver unos puntos prácticos. El primero es una madre católica que va a dar a luz en un hospital no católico, debe de avisar a los médicos y enfermeras que es católica y que si se presenta peligro de muerte para su hijo,
llamen inmediatamente al párroco o al sacerdote de su iglesia. En caso de peligro de muerte, el médico o la enfermera deben bautizar al niño, incluso en el mismo seno materno si es necesario. Esto es muy importante para las madres de familia. Aquí no solo madre, sino madre y padre de familia cuando se registra esta persona en el hospital que va para el momento del parto. Se debe anticipar, somos católicos y en caso de emergencia necesitamos que se llame a un sacerdote o ustedes por favor pueden administrar el bautismo. Segundo, si se ocurre un aborto, toda la sustancia procedente del vientre debe ser de inmediato sumergida en agua y quien lo hace debe al mismo tiempo pronunciar las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El agua debe correr por la piel del feto y por el embrión. Por lo tanto, será necesario romper la membrana de protección que rodea el cuerpo. Miren, hermanos, qué tan importante es. Dicen que lo que se aborta son células. Olvídate. Para nuestra Iglesia Católica, la forma en que la vida, el valor de la vida en Jesucristo es inmensamente grande. Y ese feto o esa masa que sale de un aborto se pide que sea bautizada. Tercero, si alguna persona debidamente bautizada en una iglesia protestante desea convertirse al catolicismo, tiene primeramente que instruirse en las verdades fundamentales y hacer la profesión de fe. Luego, si existe duda razonable respecto a la validez del bautismo anterior, el nuevo miembro, antes de incorporarse a la Iglesia Católica, debe recibir un bautismo condicional. Puede usarse la siguiente fórmula: si no has sido válidamente bautizado, ahora te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que este es un punto muy importante y que hay una ignorancia grande, porque nos estamos bautizando todos los días, que porque me bautizan en el río, que porque me bautizaron allí, que porque no me echaron sino unas goticas de agua. El Señor no dijo cuánta cantidad de agua. El Señor solo dijo que bautizaran en su nombre. Y si la persona ya ha sido bautizada en el nombre del Señor, es aceptado ese bautismo. Solo en casos en que no se recuerde o en que no se sepa si esa persona fue bautizada, al venir a nuestra iglesia, al convertirse a la fe cristiana católica, se aplica ese bautismo, pero es un bautismo condicional. De lo contrario, si tú fuiste bautizado en una iglesia cristiana que no sea la católica, ese bautismo es aceptable. Cuarto, el bautismo nos llama a una vida de santidad semejante a la de Cristo, a una vida de esfuerzo por alcanzar la santidad que quiere Dios. En la unción del bautismo, los cristianos reciben el signo y el don de tan gran vocación y gracia, a fin de que, aún dentro de la flaqueza humana, puedan y deban aspirar a la perfección según la palabra de Dios. Sed santos, vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Esto lo leemos también en el Concilio Vaticano II, donde les habla a los sacerdotes en el número 12. Sed santos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Todos nosotros estamos llamados, hermanos, a ser santos, a ser perfectos. Sí, a ser perfectos como el Padre celestial es perfecto. Yo hoy, con estas palabras y dando esta explicación sobre este sacramento tan especial que es el bautismo, que debe ser el primer sacramento que nosotros recibimos, lo único que hago es una invitación a ti, padre de familia, a ti, esposo o esposa, a ti, hermano o hermana, a ti que estás conviviendo con esa persona que ni siquiera sabes si es bautizada o no, a ti que tienes necesidad de Jesucristo y de la vida en Él, a ti, persona que por algún motivo te has alejado del Señor y tu lejanía te ha llevado a olvidarte de Dios para tu familia. Yo te invito a que reacciones, a que con toda sinceridad y sencillez pienses si vale la pena perder la gracia del Señor, que es lo único que nosotros, al recibir, nos da la fuerza y el valor para continuar adelante.
y que es esa gracia la que nos ayuda a permanecer firmes en Jesucristo, y a través de ella vamos a poder un día verdaderamente encontrarnos con el Señor, ser gratificados por Él con su amor, y desde la tierra, gozar de la paz en nuestros hogares. Yo te pido que a conciencia mires si todos los miembros de tu familia son bautizados. Mires si tus amistades, las personas con quienes trabajas, han recibido el bautismo. Si acaso no lo han recibido, yo te pediría que te enteres con tu iglesia de lo que tienen que hacer para que se preparen y ayudes a preparar a esa persona o personas a encontrarse con Jesucristo, a ser verdaderos hijos de Dios y a esperar esa herencia maravillosa que es su reino eterno. Por eso, hermanos, no durmamos, que no nos encuentre la noche en un descanso de modorra espiritual, que nos encuentre activos, que nos encuentre firmes en nuestra fe y que nos encuentre unidos a nuestra iglesia como verdaderos miembros de ella. No temas al que dirán, no temas porque muchas veces hablamos de lo que no conocemos, como dice San Pedro, y aquello no nos trae buen resultado. Si te dicen lo que te quieran decir, dile tú al Señor que Él sí conoce tus intenciones rectas y Él sí sabe de verdad lo que quieres. Así es que alerta, hermano, acércate a los sacramentos y muy en especial a este primer sacramento que todos nosotros debemos de recibir. Muchas preguntas por hacer y una inquietud que nace dentro, muchas preguntas por hacer y una respuesta que de dar. Es importante que yo tome mi decisión con libertad. Muchas preguntas por hacer y una respuesta que de dar. Quiero buscar con mis hermanos de las sombras una luz. Quiero llenar mi contenido, mi juventud. Quiero saber si la respuesta la tengo yo, la tienes tú. Juntos tocamos una meta, nuestra inquietud. Yo soy quien debe decidir cuál será el rumbo de mi vida. Yo soy quien debe decidir cuál es el sí que voy a dar. Unos me traen y me llevan, otros me van a aconsejar. Yo soy quien debe decidir cuál es el sí que voy a dar. Quiero buscar con mis hermanos entre las sombras una luz. Quiero llenar mi contenido, mi juventud. Quiero saber si la respuesta la tengo yo, la tienes tú. Nos formamos una meta, nuestra inquietud. Preguntaré a mi alrededor y en lo profundo de mi alma preguntaré a mi alrededor y rezaré con humildad. Dios se revela a los sencillos y sembradores de la paz. Preguntaré a mi alrededor y rezaré con humildad. Quiero buscar con mis hermanos entre las sombras una luz. Quiero llenar mi contenido, mi juventud. Quiero saber si la respuesta la tengo yo, la tienes tú. Juntos pongamos una meta, nuestra inquietud. Muchas preguntas por hacer y una inquietud que nace dentro. Muchas preguntas por hacer y una respuesta que de dar. Es importante que yo tome mi decisión con libertad. Muchas preguntas por hacer y una respuesta que de dar. Quiero buscar con mis hermanos entre las sombras una luz. Quiero llenar mi contenido, mi juventud. Quiero saber si la respuesta la tengo yo, la tienes tú. Nos pongamos una meta, nuestra inquietud. Sí, hermanos, es necesario tomar una decisión y tú tienes la libertad para tomarla. Es necesario para tomar una decisión conocer lo que se va a hacer y para conocer lo que se va a hacer es necesario buscar esa instrucción de aquello que vamos a hacer, tener el conocimiento por la enseñanza. En nuestra iglesia tú tendrás la enseñanza que buscas. Acércate a la iglesia para que te des cuenta de todo aquello que tienes que hasta hoy no conoces.
Acércate a tu iglesia católica para que tú veas qué manjar apetitoso hay en los sacramentos. Acércate a la iglesia católica para que tú veas que no es pobre ni miserable como muchos la tratan. Es pobre y miserable para aquellos que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Es pobre y miserable para aquellos que simplemente se van sin mirar de qué pobreza hablan. Pero cuando vemos aquella pobreza y tenemos que gritar la pobre de Dios, nos damos cuenta que esa pobreza que decíamos se convierte, pero en una riqueza inmensa. Tienes tu libertad, te digo de nuevo, acércate, no te quedes dormido, ni quedes allí donde estás sumido en el silencio y en la tristeza y en la soledad. Ese silencio duele, ese silencio te hace respirar por las heridas, y cuando uno respira por una herida, sangra. ¿Y qué se respira por las heridas? Dolor, ¿verdad? En este instante yo te invito para que allí donde estás, sentado, acostado, parado, donde quiera que te encuentres, cierres tus ojitos, te imagines al Señor Jesús con su bondad inmensa, extendiendo sus brazos hacia ti e invitándote a formar parte de su cuerpo. Que ya eres bautizado, gloria a Él. Que ya has recibido los sacramentos y te encuentras unido a su iglesia, maravilloso. Solo su bondad lo ha permitido. Que no eres bautizado, que no eres católico, que no eres cristiano, que no sabes nada del Señor y de la vida en Él. No importa, Él es el divino Maestro y si tú quieres, Él se encargará de enseñarte. Él es el Hacedor Supremo y sabe todo lo que hay en ti. Te conoce y en su infinita bondad te creó para darte vida abundante. Te creó para que le dieras gloria y para que esa gloria que le dieras un día te llevara a gozar eternamente. Hermano, si sabes que te has equivocado, si sabes que has fallado al Señor en su llamado, si sabes que no has vivido esa vida porque no has querido vivirla, no temas y en este momento déjate agarrar de la mano de Jesucristo. Déjate tomar y colocar cerca de su pecho. Allí como el niño pequeño recuesta a su hijito para acariciarlo y hacerle sentir su calor. Deja tú también hoy que el Señor te haga sentir su calor y su amor. Y allí en los brazos de Cristo dile: Señor, me equivoqué. Señor, muchas veces he andado perdido. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Y con aquel perdón y arrepentimiento que solo Jesucristo sabe darnos, levántate con certeza, con firmeza, con seguridad y acércate a buscar al Señor en su iglesia. Acércate para que te unas a ese cuerpo maravilloso que es su iglesia y tú eres iglesia. Y sabes, aquella iglesia que es un solo cuerpo no tiene sino una sola cabeza y esa cabeza es el mismo Cristo Jesús, que hoy quiere que tú participes de su vida divina. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos permites, a través de este programa, llenarnos de tus bendiciones, de tu bondad. Gracias porque nos transmites con sabiduría tu palabra. Gracias porque con tu amor nos llenas. Y gracias, Señor, porque aprendemos todos los días más y más de ti. Y a través de ese conocimiento vivimos todos los días más y más. Te vivimos, Señor. Bendito seas. Alabado sea tu nombre santo, Jesucristo. Bendito por siempre. Amén, Señor. Amén, Jesús. Gloria a ti, Señor. Alabado seas, Jesucristo. Bendito por los siglos infinitos. Gracias, Señor. Caminando voy sin saber muy bien qué sendero andar. Que la paz, que el amor y las bendiciones del Señor te llenen hoy y siempre. Alabado sea Jesucristo, bendito por siempre.
Amén. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.